Ahí me estoy acomodando. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? muy bien, ¿cómo estás? Bien, acá, sí, acá sentado, esperando Bueno, que se haga la que hora. se, que se suma la gente, ya se hizo la hora. Ujú. Hola, Ah, eso. Vale, ahí tenemos a Vale. Estás enfocando mucho la cortina y poco a vos, Luis Gustavo. Ah, está. Bueno, No te favorece la posición. Bueno, bueno, cuando quieras, arrancamos, total de queda grabado. dale. O esperamos un poquito. No, como quieras, como quieras. Si querés, esperamos un poquito a ver si se suma más Dale, gente. dale. Hola, Vale, ¿cómo Hola, estás? somos internacionales, ya nos siguen desde Devoto. No pongo música porque después no puedo subir el... Hola, Leandro. Bueno, empecemos si querés, Luis, a hablar un poquito de esto. Así Dale. ya después queda total grabado. Ujú. Eh, la idea de la charla de hoy era hablar un poco de creencias. O sea, en las últimas charlas que venimos teniendo siempre surgen las creencias, siempre terminamos eh, por algún motivo mencionando a las creencias, a estas reglas de acción que traemos incorporadas en nuestro inconsciente. Y la idea era hoy un poquito pensar en estas creencias y llevarlas por ahí al ámbito de la adopción. Si bien nosotros vamos a tratar en el ámbito de la adopción, en realidad lo que vamos a decir tiene que ver con las creencias en general, con todo lo que pasa con las creencias, eh, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, cómo surgen, cómo las podemos manejar, etcétera. Bien, esa era la idea de la charla. No sé si querés contar vos un poquito, querés preguntarme. Sí, en realidad, la otra vez cuando hicimos el vivo salió un poco el tema este de las creencias, que también lo habíamos tratado en en los programas. Uy, perdón, estoy medio movedizo con la cámara. Este, que lo habíamos tratado también en algunos de los encuentros que teníamos del programa de los sábados. Y, y a mí me había quedado siempre flotando este tema de las creencias como como un factor limitante a veces para desarrollarnos en distintos aspectos. Y digo, de cómo las creencias o las cuestiones que tenían que ver con las creencias que traíamos desde niños y que habíamos, o que habíamos ido generando a partir de nuestra vida y nuestro andar, de alguna manera terminaba como limitando nuestro presente, eh, y, y bueno, y llevado al tema de la adopción también lo veíamos no solamente desde las creencias como adoptantes, sino también las creencias respecto de esto, de la sociedad que se instalan, y también las creencias con las que los niños vienen, que en general son creencias que para ellos son muy limitantes, son muy negativas y que son muy difíciles de desarraigar si no lo trabajamos con, este, digamos, si no lo vamos trabajando con ellos y vamos también modificando, ¿no? Un poco, por ahí estaría bueno que nos cuentes un poco Justo, creencias y cuál es la significancia que tiene esto desde lo que vos estás trabajando, ¿no es cierto? bien. Lo primero de decir, como dije hace un ratito, es que las creencias son principios de acción, ¿sí? Son estos elementos que rigen la forma en que nosotros actuamos.
nosotros decimos siempre que no es que tenemos creencias, sino que las creencias nos tienen a nosotros. Las creencias están grabadas en nuestro inconsciente y se van formando como verdades absolutas, entre comillas, verdades absolutas, porque son las verdades que nosotros formamos, en función a las experiencias que fuimos viviendo cuando éramos niños o no tan niños y que quedan grabadas. Estas experiencias que nosotros vamos registrando generan respuestas ante determinados eventos, ¿sí? Estas respuestas tienen que ver con cuestiones biológicas. ¿Viste que a veces te pasa que sentís un olor y te vas como a algún lugar? Decís, este olor me llevó a tal lugar. Bueno, las creencias funcionan más o menos igual. Hay algunos elementos que disparan circuitos neuronales que tenemos creados internamente como respuesta a determinadas cosas. Estas respuestas se generaron en nosotros en algún momento porque nos sirvió para sobrevivir, para obtener algún resultado. No sé, supongamos el niño llora en la cuna y sabe que la mamá o el papá lo va a ir a atender. Entonces sabe que llorar le da un resultado. Ahora bien, ese resultado le sirve en ese momento, pero no toda la vida va a tener que llorar para obtener ese resultado. El tema es que en su inconsciente se graba que cuando llora, recibe atención. Entonces, ahí está generando como un principio de acción. Dice, bueno, necesito recibir atención, voy a llorar o voy a generar algo similar al llanto para tener la atención. Bien. El inconsciente es atemporal. Entonces, no puede distinguir que esto que pasaba antes era en un momento y en un contexto que ahora es diferente. Entonces, estas creencias nosotros tenemos que poder identificarlas cuando son limitantes, cuando nos impiden avanzar y resolver algunas cosas, y poder generar nuevas creencias que nos potencien en aquello que queremos hacer. Y en función de esto, siempre pienso, y hablábamos nosotros en algún momento entre nosotros, qué pasa con los hijos adoptivos, con nuestros hijos cuando llegan a casa y con todo lo que ellos han pasado en la época de niños, cuando han sido sus derechos vulnerados y han tenido las medidas de excepción, que los sacaron de sus casas y demás. Entonces, ¿cuántas creencias se pueden generar en ellos? ¿No? Creencias de soy menos, creencias de no valgo, creencias de nadie me va a querer, me van a volver a abandonar. Entonces, hay que trabajar esto grabando nuevas creencias, generando nuevas redes neuronales que reemplacen a estas creencias. ¿Voy bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí. No, sí, te estaba escuchando justamente porque pensaba en esto que vos decías y lo que yo te decía al principio también de que cuando hablamos de creencias y hablamos de adopción, no solo hablamos de las creencias de lo que nos pasa a nosotros como futuros, como padres adoptantes, sino también de lo que los niños traen y de lo difícil que a veces resulta desarraigar en ellos estas creencias de que muchas veces lo ha generado el abandono y las situaciones conflictivas por las que ellos han atravesado, las situaciones que son que tienen que ver con esto, justamente de marcar en ellos esta creencia de que, bueno, por ser hijos adoptivos, o llegaron a esa situación porque no eran buenos, porque no sabían hacer las cosas, porque nunca iban a aprender. Digo, esto queda como muy marcado siempre, ¿no? Respecto de lo que los niños traen, y esto que vos decías, de cómo nosotros como padres adoptivos también tenemos que empezar a trabajar con ellos en generar estas nuevas creencias y en que reemplacen a estas que ellos traen de base, digamos, desde el principio. Exactamente. Ahí Paola pregunta, por ejemplo, cómo crear una nueva red.
Claro, eso dice, podés dar un ejemplo. Supongo que se refiere a esto de crear una nueva red neuronal. Sí. Estas redes neuronales, esto es algo científico, tiene que ver con la neuroplasticidad, está comprobado, y siempre tenemos que tener presente lo siguiente: una creencia que se arraigó en una persona en la niñez es como una autopista, ¿sí? Es una autopista que tiene todas las señales para que uno ingrese. Entonces, hay eventos que disparan el que yo ingrese en ese lugar. Por ejemplo, supongamos el niño que sabía que para llamar la atención tenía que llorar o hacer un berrinche, ¿sí? Porque era la única forma de llamar la atención. Entonces, ante una situación donde se siente excluido, el niño, ¿qué hace? Berrinche. Y de eso llama la atención, porque esa es su red neuronal que se activa por defecto. Es la creencia que él tiene: yo voy a hacer un berrinche y me van a llevar el apunte. Si yo empiezo a demostrarle con actos concretos que trae una nota de la escuela y le digo, muy bien, te felicito, estás haciendo mucho ruido con el micrófono, Luis. Ah, perdón. Ahí está. Gracias. Más que nada por los que nos están escuchando. Digo, si yo empiezo a generar esta tensión desde lugares diferentes y los voy remarcando, es como ir haciendo un caminito paralelo a la autopista. El tema es que es un camino de tierra que voy generando al lado de la autopista. Necesito reforzarlo todo el tiempo, ¿sí? Decir, obtengo el mismo beneficio, pero de otra manera. Obtengo, de nuevo, obtengo que me lleven el apunte, que me... Sí. ¿Estamos? Decía, si yo genero que el chico empiece a entender que, aunque no haga berrinche, yo le voy a llevar el apunte, la creencia se va cambiando y la red neuronal se va modificando. Ah, mira, no tengo que llorar y obtengo el mismo beneficio. ¿Qué es lo importante? Lo importante es poder descubrir o encontrar cuál es el beneficio que esta creencia le da a la persona. La persona mantiene una creencia porque le da un beneficio. La creencia, mantiene el berrinche para llamar la atención porque el beneficio es que le den bolilla. Bien, entonces cuando yo descubro que el beneficio es ese, tengo que buscar algo nuevo que reemplace al berrinche, pero que le dé el mismo beneficio o uno similar. Y entonces ahí puedo empezar a construir la nueva red neuronal. Si yo quiero construir una nueva creencia, pero no encuentro el mismo o no le brindo el mismo beneficio, no va a ser efectivo, no va a ser tan efectiva la creación. ¿Se entiende? Claro, sí. No sé si Paola está ahí y escuchó, si quiere volver a preguntar algo. Digamos, de alguna manera, perdón. No, sí, dale. No digo sí, que sí, de alguna manera reforzar esto de desterrar esta creencia que traen y en que en general en los niños que provienen de situaciones complejas, estas creencias están como muy arraigadas porque en algún momento y en algún lugar dieron resultado. En algún lugar está esto de hacer un berrinche, por ejemplo, como vos decías recién. Bueno, se obtiene un resultado, que es tal vez esto, que le presten atención, y quizás está esto, que es algo que sucede muy habitualmente, digamos, el tema de los berrinches, o el tema de los enojos, el tema de estas situaciones donde se pone en juego, digamos, el ver hasta dónde la persona que me está cuidando puede aguantarlo. Tiene que ver un poco con esto también, con esta situación de abandono, y de que la única forma quizás, o las únicas herramientas que tienen en ese momento los niños, tienen que ver justamente con esto, con llamar la atención a través
de estas circunstancias, ¿no? De estos llamados de atención que a veces son bastante ruidosos, pero que en el fondo me parece que esconden como esta creencia de, bueno, es lo único que yo tengo, es mi única capacidad para que la gente me dé bolilla, digamos, es como, Estas como la son creencia de... estrategias que perdón Luis, son estrategias que Sí, los no, chicos construyeron para poder sobrevivir. Y estas ujú, estrategias no son conscientes. En realidad se claro, disparan por algún evento externo, incluso son cuestiones biológicas. ¿Sí? Hay cuestiones biológicas hormonales ujú, que disparan esto y que hace que un programa en automático se empiece a ejecutar. Bien. Esto le ujú, pasa a los chicos y también nos puede pasar a los padres. A claro, ver, porque nosotros hablábamos de las creencias y hablábamos y ahora empezamos hablando de las creencias de los chicos, pero también podemos hablar de la creencia de los pretensos adoptantes y de decir, yo pienso desde lo racional que tengo resuelto todo. Yo pienso desde lo racional que yo puedo con esto, que este es mi proyecto de vida, que esto es lo que yo quiero hacer, hacia allá voy a ir. Pero puede pasar que haya en mí algunas creencias que se instauraron desde lo social, desde lo cultural, desde algún espacio compartido o algún espacio íntimo, que en algún momento se dispare. A lo mejor yo, está todo hermoso, voy, llego a tribunales, firmo la adopción, estoy feliz con mi hijo a casa y cuando viene el primer berrinche, me acuerdo que alguien siempre me decía, ¿estás seguro que vas a adoptar? Andás a ver cómo viene el chico, qué es lo que trae, qué es lo que vivió. Digo, y esa creencia está instaurada en mi inconsciente. Bien, mm, no es que yo desde lo racional, desde lo consciente, creo que no la tengo. Pero las claro, creencias van mucho más profundo, están más atrás del consciente, están en el inconsciente y se disparan ante determinadas situaciones. Por eso es muy importante poder trabajar esto durante todo el proceso, previo a la adopción, durante la vinculación y quizás después. Bien, ujú, poder uno lanzarse preguntas de esas preguntas que, a ver, los que somos coach las llamamos preguntas poderosas. Esas preguntas que vos no podés responder en el momento, pero que son preguntas que lo que hacen es dejar en el inconsciente eso que te va dando vuelta y por ahí te cae la ficha, o sea, me cayó la ficha. ujú, Y no es para decir, ah, bueno, no, este proyecto lo voy a abortar. Es para decir, bueno, a ver, si yo tengo esta creencia, por qué la sostengo? ¿Qué beneficio me trae? La creencia de pensar, por ejemplo, los chicos que adoptar chicos más grandes es más complicado y a lo mejor el beneficio que me trae es no tener que lidiar con cosas que los chicos traigan y tener que empezar a moldarme a los chicos. Bien. ujú, Entonces, si yo empiezo a ver ese beneficio desde otro lado, de decir, bueno, a ver, pero que los chicos sean más grandes, yo puedo con ellos hablar de determinada manera que no puedo con un bebé, puedo, no sé, consensuar valores, consensuar cosas, empiezo a generar la creencia o una creencia diferente. Y entonces cuando pase una situación como un berrinche de un niño más grande, no va a saltar esta creencia que tenía antes de, era más difícil amoldarme o acoplarme o traer a mi familia un niño más grande, y va a estar reemplazada por, bueno, a ver, nos sentemos, charlemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque yo ya la trabajé, la creencia la modifiqué, sé que el mismo beneficio lo puedo encontrar desde otro lugar y fue reemplazada. ¿Se entiende? ujú. Sí, y digo, pienso también en que hay muchas creencias que vamos forjando también respecto de la adopción y que lleva tiempo, digo, desterrar estas creencias o modificarlas, lleva tiempo tanto en nosotros como en los niños. Digo, cuando hablamos de creencias y de la modificación de las creencias, pienso que también estos procesos que uno intenta modificar también están teñidos en el medio de vaivenes en donde, en donde hacen tambalear a veces estas
estos intentos de instaurar nuevas creencias, ¿no? Eh, Porque no debe ser fácil sacarle a un niño, vuelvo con el tema de los niños porque me quedé enganchado con eso, porque pensaba en cuánto nos ha costado, en algún caso, desterrar alguna creencia de yo no puedo, o yo nunca me voy a poder adaptar a esto, o, o yo nunca voy a aprender, o yo no sirvo para nada. Digo, todas estas cosas que por ahí, y por ahí, como uno trabajándola, vuelven a aflorar en algún lugar estas creencias, y, y que es un laburo que por ahí lleva tiempo también. Y que no es que, bueno, yo mañana empiezo a cambiarle al niño las formas, y eso va a hacer que inmediatamente la persona o el niño entienda que, bueno, que esa creencia que tenía no era positiva y que la tiene que cambiar. Digo, lleva tiempo de trabajo, y es como decía el otro día Sandra, es bueno, es todo el tiempo machacar, por decirlo de alguna manera. Perdón, me golpeaba la pierna y se me movía el celular. Sí, hoy estás muy inquieto. Eh, pero digo, es como esto de, bueno, a veces, y trasladándolo, digo, a la cosa más cotidiana, se me ocurre esto de que siempre hablamos nosotros, que decimos, bueno, ¿cuántas veces le tengo que decir a mi hijo que se cepille los dientes? Hablando de cosas de la práctica cotidiana. Y bueno, y hay que decírselo hasta que uno ve que ya, porque si un día no se lo decís, probablemente no se cepille los dientes. Y digo, y con esto también de cuando un niño te dice, yo no sirvo, yo no sé, no puedo, pero puede pasar, perdón, Luis, pero puede pasar que no se cepille los dientes porque quiere ver si vos estás atento a él. Uh-huh. ¿Entendés? Puede pasar que su creencia es, si yo me cepillo solo, todas las noches y todas las mañanas, van a dejar de darme bolilla preguntándome. Claro. Si yo digo, porque esto de te cepillaste los dientes, es como estar atento, es como poder ponerle la atención ahí, tener el foco. Tener presente también que las creencias se forman, las más fuertes se forman entre entre el año y los 5 años, ¿sí? Uh-huh. Por ahí los que adoptamos niños más grandes, imagínense que vienen con creencias sumamente arraigadas, pero ellos no saben que son creencias, ellos no las identifican como tal, son estrategias que tienen para sobrevivir, son estrategias que fueron creando en función de lo que les fue pasando. Por ahí, en el caso de trabajar con los chicos, es importante que nosotros empecemos a detectar y empecemos como a analizar cuál es el beneficio que ellos encuentran detrás de estos comportamientos y detrás de estas estrategias. Y una cosa muy importante es que esto que estamos hablando de las creencias tiene que ver con el ir hacia adelante, ¿no? El construir hacia adelante. Cuando nosotros cambiemos una creencia en nosotros o en los chicos, lo vamos a hacer de acá para adelante. Pero si esa creencia se originó, por ejemplo, en un trauma, ese trauma igual tiene que ser tratado por un psicólogo, porque es por otro lado, digo, yo quiero hacer esta salvedad porque por ahí yo hablo mucho desde las creencias y cuento cosas que van de la mano de lo que es el coaching, pero pensar que hay como dos instancias acá. Puede haber cosas que tienen que ver con el pasado, que tienen que ser trabajadas previamente, y hay cosas que podemos ir haciendo nosotros en paralelo. Y eso es importante tenerlo presente porque a veces cuanto más cañones apuntemos al mismo lugar, más rápido vamos a ver los resultados y mejor va a ser para todos, básicamente. Claro. Esto que dice, perdón, para que no se me pase Luis y ya te dejo. Ahí lo que dice Paola de mantenerlas en el tiempo es esto, es remarcarlo y es repetirlo, porque básicamente las creencias se forman de esa manera. Cuando yo genero una estrategia de cada vez que lloro me atienden, no fue una sola vez, fue un montón de veces que lloré y me atendieron. De la misma forma tengo que generar la nueva creencia. Es más, tengo que hacerlo mucho más veces que la creencia original, seguramente.
Sí, por ahí yo también, digamos, haciendo pensando mientras vos contabas, me acordaba en alguna oportunidad que nuestra hija nos decía que después de mucho tiempo de renegar con el tema de las tareas escolares y de que las tareas escolares en general eran un disparador eh, de malos ratos, de enojos, de disparadores de berrinches, de momentos tensos. Eh, Alguna vez, cuando eso pasó y cuando empezamos a aflojar un poco con esta necesidad que tenemos a veces los adultos de, eh, bueno, de cumplir y de que la tarea, de que se hace sí o sí, a como dé lugar, y perdemos un poco de vista otras cuestiones. eh, ella me decía una vez, mientras íbamos en el auto, yo cuando, cuando yo eh, no completaba las cosas en la escuela, porque era la única forma en que vos te ibas a sentar conmigo a estudiar. Entonces digo, ¿cómo a veces uno pierde de vista en la vorágine cotidiana esto que también los chicos van arraigando como creencia, que es, bueno, la única forma de que yo logro que mi papá tenga tiempo para estar conmigo es no haciendo algo en la escuela. Y bueno, y tratar de desterrar esa creencia implica por ahí también darse cuenta uno de que por ahí las situaciones y las necesidades pasan por otros lugares, sobre todo en niños con los que uno está formando un vínculo. Pienso yo que tal vez no es lo mismo en un momento cero o en un momento uno o en un momento 10. Quiero decir, eh, esto que yo cuento pasaba al principio en los primeros meses o en el primer año de la vinculación y del conocernos. Entonces digo, como también, a pesar de lo que, digo, muchas veces lo que ellos ya traían se refuerza con actitudes y con acciones que nosotros perdemos de vista y que por ahí cuando te las marcan, cuando ella en este caso me decía, bueno, que ella no detectaba otra forma de, de que yo le prestara atención que no fuera esta. Había como agarrado este mecanismo de no Lo que completar para... pasa, lo Sí. que pasa es que en realidad ella lo que está es como traspolando lo que le pasaba en otro lugar y en otro Mm, momento. Digo, no podía ver que si ella traía las cosas completas iba a compartir el tiempo con vos con mayor calidad, solo que en su realidad anterior era la manera en que a ella le podían dar bolilla y de esa forma era como se podía contactar con las personas. Las creencias tienen como, hay un trío que tiene que ver con emoción, supervivencia y creencia, ¿sí? Siempre tenemos, fíjate que acá estaba la emoción de sentirse abandonada, entonces para sobrevivir o para superar esa emoción y poder sobrevivir y pasar a un mejor estadio, tenía que llamar la atención y generaba esta estrategia que es su creencia. Su creencia era, si yo no completo las cosas en la escuela, logro que mi papá se siente y esté un rato conmigo. ujú, Bien. exacto, sí, tal cual. Y bueno, y en esto que hablamos de adopción y creencias, este, digo, también pienso en, en quienes tienen las ganas y el deseo de ser padres y cómo las creencias resultan limitantes a la hora de tomar decisiones respecto de no sé, se me ocurre cuando uno va a inscribirse para adoptar, y bueno, y estas creencias de que, bueno, hay que adoptar bebés porque los niños más grandes son problemáticos, porque, digo, esto de estas creencias de que los niños adoptados, no sé, lo hemos visto muchas veces, esto de, bueno, no, los niños adoptados no, son... nunca uno llega a sentir el mismo amor que si fuera un hijo propio, este, que,
esto de que nos enseñaban también, ¿no? Que la sangre tira, que, que vos no sabes las cosas que vivieron y cómo van a salir, y, y, y que sí o sí para uno sentirse padre tiene que adoptar un bebé y lo tiene que criar porque lo puede criar a su forma. Digo, todo esto también creo forma parte de las creencias sobre las que muchos de los que adoptamos o de los que nos anotamos para este camino, también son creencias que las tenemos un poco arraigadas y que el proceso nos implica también modificarlas un poco eso, ¿no? Sí, y lo importante, insisto acá en esto de poder trabajarlas con el tiempo y durante, porque las creencias se disparan ante determinados eventos o ante determinadas situaciones. Entonces, por ahí nosotros nos dejamos llevar, digo, particularmente a mí me pasó. Nosotros cuando hablamos de ser padres, yo todo el tiempo decía, sí, qué bueno, cuando nos llamó la jueza estaba súper contento, uy, son dos chicos de la misma edad que los hijos de Valeria, que es nuestra amiga, y pueden compartir, y un montón de cosas, y estaba todo fantástico. Pero, cuando al segundo día que estaban en casa, Has hizo el primer súper gran berrinche, ahí se me disparó, salió a la luz esa creencia que yo tenía de antes, que por ahí escuchaba a mi mamá, o andás a saber de dónde viene, andás a saber por dónde pasó, andás a saber qué cosas sufrió, andás a saber cómo sigue esto. Y yo no me había puesto nunca a pensarlo antes, porque uno no se pone a analizar cuál es su creencia respecto de determinadas cosas. O no se pone a pensar qué creencias tiene respecto de qué van a decir en la escuela que son dos papás. O no se pone a pensar acerca de, digo, porque una cosa es pensarlo desde lo racional y otro es pensar la emoción que me despierta y esa emoción, qué estrategia me hace llevar a cabo a mí en función de lo que me está pasando. Bien, cuando yo percibo determinadas emociones en mi cuerpo, esas emociones se expresan desde lo biológico. Cuando yo desde lo biológico siento esa angustia en el pecho o ese dolor en las tripas o alguna de esas situaciones, mi cuerpo, mi inconsciente ya tiene estrategias armadas para defenderse en esos casos. Y por defecto, como el inconsciente quiere sobrevivir, el inconsciente lo que hace es supervivencia o crecimiento, ¿sí? Si ante una situación no puede crecer, lo que va a hacer es va a tomar el programa que tiene grabado, es decir, la forma en que yo me manejé en otros momentos ante situaciones similares y lo va a poner en marcha. No va a ponerse a evaluar, pero ahora es una situación diferente y demás. Entonces, es importante que yo trabaje estas creencias previamente, que yo las descubra, que trate de indagar en mí. Esto de conocerse, ahora se usa mucho en la época de la cuarentena, decir, bueno, es un momento de ir hacia adentro, de buscar en uno, de encontrar el ser. Eso es algo que uno tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? Porque saber qué me despiertan las diferentes emociones a mí hace que yo pueda ir creciendo en lo que es la inteligencia emocional y decir, bueno, yo sé que esta emoción en general me dispara este programa de acción o esta estrategia. Ahora, lo que yo voy a hacer es empezar a definir cómo me doy cuenta que esta emoción se está poniendo en evidencia en mí. Yo sé que esta emoción se está poniendo en evidencia porque empiezo a sentir un nudo a la garganta. Y cuando siento el nudo a la garganta sé que viene el grito. Entonces la inteligencia emocional sería dejar quieto el celular porque me estás mareando y no puedo seguir la charla. Entonces la inteligencia emocional sería, cuando empiezo a sentir el nudo en la garganta, yo que sé que va a venir el grito, por ejemplo, bueno, empiezo a decir, ok, viene el nudo, voy a autorregularlo. No voy a gritar, voy a decir tal cosa, tampoco lo voy a reprimir, porque si lo reprimo sale por otro lado, ¿bien? Fíjate cómo vamos uniendo todo esto que tiene que ver con un crecimiento personal, básicamente, con un desarrollo personal. Digo, reconozco la emoción esa dispara alguna creencia o es disparada por alguna creencia,
yo pongo en juego una estrategia que ya tengo aprendida en algún momento, y si no tengo la inteligencia emocional suficientemente desarrollada como para decir, esto que me está pasando en el cuerpo está diciéndome que se va a disparar tal cosa, y es muy difícil que lo pueda manejar. Claro. Si todo esto es difícil para los grandes, imagínense para los chicos. Imagínense que para los chicos es necesario hablar y hablar y hablar y hablar y preguntar y preguntar y preguntar y mirarlos, observarlos para poder empezar a identificar lo que pasa. Y esto, digo, es genérico. Nosotros lo estamos hablando hoy desde la adopción porque, ¿qué pasa? Todo esto que se formó entre el año de vida y los 5 años, quizás no lo sabemos, pero estoy viendo que está Andrés que va a ser papá pronto, si Dios quiere, Andrés y Lucho. También va a pasar que cuando ustedes tengan el niño, a veces uno le va diciendo cosas cuando son chiquitos, quizás como broma, quizás como... Y eso va generando estrategias de defensa en el niño, estrategias de acción. Entonces, pensar de qué manera hablamos, de qué manera nos dirigimos para que estas estrategias sean las más sanas posibles, ¿no? Sí, esto que hablábamos también la otra vez con Sandra, que decíamos, bueno, esto de siempre generarle a los niños, aún en momentos de adversidad o donde uno ve que tal vez no, el niño está frenado en algunas cuestiones, alentarlo desde un lugar positivo, digo, generarle, generarle al niño esta cosa bueno, de no remarcar el error, sino de alentarlo a superarse de alguna manera en un montón de cuestiones. Digo esto que por ahí nosotros también observamos, esto de yo no puedo, no sé, soy burro, digo, remarcarle estas cosas a los chicos, bueno, vos dejá que vos esto no lo podés hacer. Digo, por ahí es darles también lugar a que no se arraiguen esas creencias de que no pueden, sino de que, bueno, hay cosas que se pueden hacer en determinados momentos, en determinadas circunstancias, de alentarlos a que no tengan, a que no crean eso que les dicen, y que por ahí también tengan como la capacidad de que no, de reaprender las cosas positivas y tomar, porque eso también, digo, pienso en los chicos adoptados y que vienen con toda esta carga de creencias negativas y demás, que a ellos también les cuesta a veces recibir el elogio, recibir esto de vos podés, vos sos bueno, vos vas a poder con esto no tiene que ser una limitante para vos, no pienses tal cosa. A los chicos les cuesta recibirlo porque han recibido tanto de lo otro y han caminado tanto tiempo con esta creencia de que son menos, que hay que desarraigarlo, porque además, digo, tiene que ver también con los contextos sociales y con cómo la sociedad de alguna manera todavía tiene la mirada sobre el niño adoptado como la mirada sobre el niño problemático, sobre el niño que no se adapta tan fácilmente, que le cuesta insertarse en los grupos de pares. Digo, esto de, bueno, pobrecito es adoptado, o bueno, lo entiendo porque pobre por lo que debe haber pasado, me parece que también contribuye de alguna manera a reforzar esta creencia, no solo en los niños, sino en la sociedad en general, de que los niños adoptados son niños problemáticos, de que son niños que más tarde o más temprano van a mostrar como su verdadera faceta, y que es imposible que un niño adoptado modifique conductas y actitudes y aptitudes que tienen. Yo siempre recuerdo este proceso por el que te reís de mí. No, me río porque sé lo que vas a decir, seguramente vas a contar de nuestra experiencia en eso.
Digo, sí, a mí siempre eh, me parecía como que cuando nosotros adoptamos y empezamos a transitar como la vida social y qué sé yo, siempre parecía, todo parecía este, estaba siempre ligado a cosas positivas. Nunca habíamos recibido ningún cachetazo que nos despertara a darnos cuenta de que, de que bueno, de que todo iba bien y demás. Estaba justo leyendo lo que escribía Vale ahí Dale, también, por vale, eso sí. Justo quiero me decir algo. dijiste, ahí, ya ahí sí te dejo, pero eh, digo, y de repente nos pasa que en un ámbito social, en donde los chicos parecía que estaban bastante bien integrados, un profe dice, no, bueno, porque a todos los chicos que son hinchapelotas, textual, hay que darlos en adopción. Digo, es como que después lo hablamos con el profe y todo, pero digo, son estas cosas que se dicen a lo mejor en forma inconsciente o no tanto, pero que de alguna manera tienen por detrás, por sobre su espalda, esta cosa arraigada de que, bueno, sí, que los niños adoptados son hinchapelotas, como que los niños adoptados son desadaptados sociales y que es difícil adaptarlos, y esta creencia de que esto es así termina como influyendo un poco en la mirada que hay sobre ese niño, la mirada Pero en ese bueno, punto, a ver, en ese punto, y respondiendo a lo que decía Paola, y ahora respondo lo que dice Vale, que me parece re importante y lo tenía justo para decir ahí. Eh, Respecto a lo que decía Paola, me parece que lo que hay que hacer es educar, básicamente. Lo que hicimos con ese profe, y que lo hacemos siempre, digo, nosotros lo escuchamos, que lo decía, porque estaba, no sé si él no nos vio o nos vio y lo dijo a propósito, la verdad que no sé cómo fue en ese caso, tampoco importa, pero ¿qué pasó? Vos te fuiste con los chicos y yo me volví a hablar con él y le expliqué por qué estaba mal o por qué sentíamos mal que dijera eso delante de todos los chicos que sabían la realidad de nuestros hijos. Y esto es educar, 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 decir, decir, decir. Es lo que podemos hacer, Paula, porque lamentablemente sí, es como decís vos, está arraigado en la sociedad y bueno, hay que educar, hay que enseñar y demás. Y respecto de lo que pregunta Vale, el vos podés, sí, puede ser una presión. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer no es el vos podés siempre en todo, pero tampoco el no podés, sino que hay que buscar ahora no estás pudiendo hacer esto. Hoy todavía no podés freír las milanesas porque todavía sos chico y es peligroso, pero lo vas a poder hacer más adelante. Entonces, no le pones la presión de que vos podés hacer todo ahora. No, está bien, sí, ahora no lo estás pudiendo hacer, pero no es poner un rótulo de vos no sabés andar en bicicleta o vos no vas a poder tirarte en paracaídas. No, ahora no estás pudiendo tirarte en paracaídas porque todavía no tenés la edad necesaria, pero cuando la tengas, seguramente vas a poder o probablemente puedas o en otro momento seguramente lo podés hacer. Entonces de esa manera no generás la presión. El tema es esto de no rotular, porque el rótulo es el que pone la presión. Tanto positivo o negativo, ese rótulo te limita. Cuando vos pones el rótulo, estás limitándolo al chico o a la persona. sí, por ahí yo también, digamos, tomando esto que dice Vale y llevándolo a una cosa de la vida cotidiana, que a mí siempre me gusta dar ejemplos de la vida cotidiana porque por ahí se entienden más. Nosotros tenemos 4 perros y hay que salir a darles de comer. Y nuestra hija, que tiene 12 casi, está mucho más canchera para salir a darle de comer, a pesar de que por ahí no, digamos, se puede necesitar cierta ayuda, es mucho más independiente. Y el Valen, que es más chiquito, él quiere colaborar y por ahí eh, nosotros no le decimos, no, vos no salgas a darle de comer porque no podés, sino es, bueno, a ver, ¿qué podés hacer vos, Valen, para colaborar con el ritual de darle de comer a los perros? No sé, tal vez es llenarle las casualitas de agua, tal vez es acomodarle las frazaditas donde se van a acostar, tal vez es sostener al que come más rápido para que la más chiquita pueda comer mejor. Entonces digo, de alguna manera es esto, digo, vos podés, en la medida que las actividades, o como decía Cristian recién, el ejemplo de las milanesas, digo, por ahí
yo no sé si los dejo a los chicos freír milanesas, pero por ahí sí les digo, bueno, cuando yo la saco la milanesa del aceite, ponele este papelito encima para que, digo, es empezar a mostrarles que a medida que van creciendo ellos van teniendo esas capacidades y que seguramente muchas de las cosas que se propongan las van a lograr, pero que si no las logran, o si hay cosas que no pueden lograr, no tienen que sentirse frustrados por lo que no lograron, sino sentirse contentos de lo que sí van pudiendo lograr a medida que van pasando el tiempo. Y también desafiarlos a que puedan, porque muchas veces uno se vuelve un poco temeroso porque siente que tal vez en ese contexto no lo va a poder, lo va a frustrar si no puede cumplir con algo. Entonces es también, me pasaba, voy con otro ejemplo. Eh, Valentín en la escuela le enseñan a jugar al ajedrez y por supuesto que él está recién aprendiendo a jugar, pero ha adquirido ciertas habilidades o ciertos conocimientos respecto del juego bueno, que para la edad de él están bien, digamos, y para una actividad lúdica está bárbaro. Y, y por ahí digo también, enseñarles a veces es, bueno, o darles que ellos tomen, que no piensen que no van a poder jugar, es también, digo, permitirnos que ellos interactúen con nosotros y explicarles y darles más herramientas para que la próxima vez lo puedan hacer mejor e insistir con eso, porque también muchas de las cosas que los niños traen arraigadas, los niños adoptados traen arraigadas, son estas cuestiones de que no van a poder, de que no pueden porque son inferiores, porque tienen capacidades no desarrolladas y demás. Y trabajarlas es Igual amoroso. que quiero dejar algo, quiero decir algo concreto respecto para cerrar la idea de esto de lo que había preguntado Vale, que es muy importante desde el punto de vista del inconsciente. El inconsciente es literal, ¿sí? No entiende de cosas. Entonces, el ejemplo concreto por ejemplo, del Valen es, Valen, por ahora, es preferible que vos hagas tal cosa porque los perritos te van a robar la comida o la van a volcar. Vos, por ahora, hasta que sea un poquito más grande, haces esto. Pero explicarle que eso que ahora no está pudiendo hacer es por algo y que lo va a poder hacer después, ¿bien? Pero no solo decirle te doy otra tarea, sino explicarle o decir por ahora esto no lo estás pudiendo hacer, pero sí lo vas a poder hacer después. Porque el inconsciente lo va a tomar como un no igual, si no. ¿Sí? Si yo le digo por ahora ayuda, el inconsciente decide, bueno, está bien, para esto no sirvo para poner agua, pero no para darle de comer. ¿Ok? Entonces, porque es literal, en esto de generar las creencias o de la forma en que se generan las creencias en los chicos y cómo funciona el inconsciente y cómo estos circuitos neuronales se van armando como respuesta ante determinados eventos, es importante entender esta forma de comportamiento del inconsciente. ¿Bien? Entonces, sí, que no es una situación fácil tampoco, digo, porque uno no está en la cotidiana, no está todo el tiempo pensando si la acción o la omisión genera también en los niños, digo, la omisión, digo, por ahí uno no le dice, vos no podés, pero si no lo estás dejando hacer, el inconsciente quizás toma, como vos decís, esto de, bueno, no puedo, no me lo dan porque no puedo, sino que también todo un ejercicio para los adultos, ponernos en el lugar de ese niño y explicarles que las circunstancias hacen, que muchas veces, que hay circunstancias que no permiten que eso pase, que están asociadas a un montón de cosas, entre ellas la edad. Es decir, si un niño de 7 años viene hoy y me dice, yo quiero manejar un avión, probablemente le tengamos que decir, vos no vas a poder manejar un avión ahora. Pero sí, digo, quizás lo pueda hacer en el futuro si realmente eso es lo que tiene ganas de hacer, porque todos podemos aprender, digamos. Pero qué difícil pienso también es en la cotidiana tomar este registro de que a veces no alcanza solo con las palabras, sino también que los hechos hacen que nosotros también aferremos o desterremos creencias, ¿no? Digo,
O sea, lo pienso desde los dos lados. ¿Cómo? No, es que no es una tarea fácil porque no es fácil darse cuenta, no es fácil. Por eso yo la otra vez te decía esto del PNL es sumamente importante para entender esto, cómo nos comunicamos, entender que vivimos en un mundo donde el lenguaje crea la realidad que vivimos, es sumamente importante entender que nosotros vivimos dentro de conversaciones. Todo el mundo es una conversación con el exterior y con el interior. Todo lo que yo digo o hago produce en mi inconsciente una conversación de puedo, no puedo, está bien, está mal, genera juicio. Entonces todo eso en un niño tiene que ser contemplado. Y si estamos hablando en el caso de los niños adoptados, tiene que ser contemplado como mucho más fuerte, sobre todo porque nos puede traer o les puede traer a ellos estos recuerdos o despertar estas emociones o estas estrategias que estábamos hablando al principio que adoptaron en función de algo que les pasó en algún momento, ¿no? Sí, y me quedo con lo que hablábamos también al principio eh, de cómo la creencia de, bueno, hago berrinche para que las cosas, para cobrar atención, eh, cómo a medida que va pasando el tiempo uno las va pudiendo desterrar, tal vez solo con acciones. Es decir, bueno, haces berrinche, mira, este no es el camino, cuando a vos se te pase, hablamos o vemos. Mientras tanto, digamos, cuando uno al principio, frente al berrinche, intentaba inclusive hasta de calmarlo, generaba como esta dependencia, decir, bueno, hago berrinche y me prestan atención. Y esto, independientemente de los niños adoptados, digo, esto pasa en los niños en general. Cuando el berrinche tiene como respuesta esto de, bueno, en el transcurso del berrinche intento calmarte, sentarme, hablar con vos, preguntarte, consolarte. Funciona como, bueno, si capaz que funciona el berrinche porque me dan bola, y si no hago berrinche no me dan bola, y cómo desterrarlo de alguna manera también lleva un tiempo, lleva su tiempo, pero que de a poco se van viendo, en general digo, y por experiencia también, se van viendo como los frutos de decir, bueno, ya hago a lo mejor el berrinche, pero el niño ya sabe que ese no es el camino. Y que por eso hablaba yo recién de esto de, de que también es un camino que no es, bueno, mañana le digo, mira, el berrinche no es el camino y listo, ya está, desterré la creencia. No, nos lleva tiempo, lleva ensayo y lleva error, y lleva prueba, y lleva, hago berrinche, me dan bola, sigo. Hago berrinche, no me dan bola, bueno, capaz que hoy no me dieron bola, pero si lo vuelvo a hacer, me van a volver a dar bola, y es como todo un ejercicio también de ir desterrando esa creencia hasta que en algún momento, digamos, empiezan ellos a tomar el registro de que el berrinche no sirve. Aun cuando lo hacen, hay un lugar en donde dicen, bueno, sí, lo hago, pero quizás le empieza a dar resultado para otra cosa y lo empiezan a usar como estrategia en otro ámbito, quizás. Digo, quizás. Hoy nosotros vemos berrinches de nuestros hijos, pero que no son ni de la magnitud ni se disparan por los mismos elementos que se disparaban antes. Y hoy son berrinches que nosotros podemos entender desde otro lugar, bien. Pero, digamos, yo porque estamos sobre la hora y para que quede grabado el vivo, así no lo perdemos, como resumiendo, digo, lo importante esto de entender que las creencias se formaron como una estrategia de resolución ante algún conflicto, era la forma en que yo podía o llamar la atención o sobrevivir o evitar problemas, como estas creencias se disparan a través de emociones, que son estos eventos que yo digo externos, y cómo esto biológicamente se manifiesta en el cuerpo. Entonces nosotros podemos, si hablamos de nuestras propias creencias, empezar a entendernos o a conocernos, a decir, uy, cuando se viene el nudo en la garganta, voy a explotar por tal lado. Entonces empiezo a regular eso de alguna forma. Y en los chicos esto lo voy a tener que observar, básicamente observar y charlar, ¿bien? Entender que las creencias se reemplazan por nuevas creencias siempre y cuando esta nueva creencia le traiga el mismo beneficio. O
sea, si el berrinche era para que le llamen la atención, lo nuevo tiene que permitir que le llamen la atención, si no, no les va a servir, porque la estrategia no cumple con su propósito. Bien, entonces Exacto. entender que tiene que tener ese beneficio también cubierto, digamos. Entender que no hay que poner rótulos, que esto de decir o ser tajante, no podés, o vos podés siempre, no, ahora no podés, lo podés hacer en la próxima, etc. Tener en cuenta todas esas cosas. Bueno, de Exacto. mi parte yo ya me voy a ir despidiendo. Agradezco a todos los que estuvieron. Vale, Y a los, Pao, y a los que lo van a ver Coquito, después. y a los que nos van a ver después. Y los invitamos mañana a las 10 de la mañana en el vivo de Nuestras Manos CBA, que vamos a estar hablando con Paola Damiani y con Mónica Funes acerca de cómo está todo el tema de la cuarentena y ser mamá de 5 niños en medio de cuarentena, cómo ser docente y mamá en el medio de la cuarentena. Así que los esperamos ahí. Mañana a las 10, 1 minuto te queda, Luis. mañana a las 10 desde el Instagram de la radio, del programa que es En Nuestras Manos CBA. Nos vemos mañana. Gracias por todo y nos encontramos en estos vivos la semana que viene seguramente. Seguramente hacemos otro vivo la semana que viene. Vamos a dejar publicado el video y si tienen preguntas o dudas o lo vuelven a escuchar o lo que sea que quieran, nos pueden dejar un comentario abajo del video y yo les respondo o Luis les responde. Muchas gracias a todos por Gracias. tomarse el tiempo de acompañarnos. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.